I have to tell you that when I first went into ministry, Tengo que contarles que cuando comencé en el ministerio, I come out of aerospace engineering. yo vengo de la ingeniería del aeroespacial. I was so left-brained at one time Yo tenía tan desarrollado el cerebro izquierdo, el lóbulo izquierdo, that my head tilted on one side. que hasta mi cabeza se inclinaba para un costado. I thought there was a natural explanation for everything, Yo creía que había una explicación natural para todo. and therefore a natural answer. Así que, claro, una respuesta natural también. And then I come to realize that's not true. Y después descubrí que no es verdad. But I have never been curious about the occult, Nunca fui curioso del ocultismo. the lure of knowledge and power had never attracted me. Esa atracción que tiene el conocimiento y el poder nunca me golpeó. I don't know what my astrological sign is to this day. Hasta el día de hoy ni sé cuál es mi signo astrológico. So I was totally ignorant of the spiritual world. Así que estaba totalmente ignorante del mundo espiritual. And over the years I started to believe what people were telling me, what was going on in their minds. Y después de años empecé a creer lo que la gente decía que ocurría en sus mentes. And so when I started this class, every year it was like I was going through a paradigm shift. Así que cada año que enseñaba esta clase era como que pasaba por un cambio de paradigmas. And my world view just kept changing and changing. Y mi cosmovisión cambiaba y cambiaba. I realized how dependent we are upon the Word of God to tell us the nature of that world. Y me di cuenta lo dependientes que somos de la palabra de Dios para que nos diga cómo debe ser ese mundo. But learning to help adults resolve their personal and their spiritual conflicts, Hacerlo nos ayuda a resolver los conflictos de otros y los personales. we realized that most of their problems originated when they were young. Y descubrimos que los adultos, los problemas que tienen, se originaron cuando eran niños. So wouldn't it be great if we could bring some resolution to that when they're young instead of wait until years later? Así que yo pensé, ¿no sería mejor traer resoluciones y soluciones de problemas cuando están niños y no esperar hasta que sean adultos? So I wrote a book, Seduction of Your Children, Así que escribí el libro Seducción de sus hijos. and later, The Spiritual Protection for Your Children. Y aún escribí otro, La protección espiritual para sus hijos. But we did some research. Pero hice investigación. We went to very biblical evangelical schools and churches, Fuimos a escuelas y a iglesias verdaderamente evangélicas and we surveyed 1,725 professing Christian young people. y hicimos una encuesta a 1.725 jovencitos y jovencitas que decían ser cristianos evangélicos. 71% said that they're hearing voices, 71% dijo que escuchaba voces, like there's a subconscious self talking to them. como hay un ser subconsciente que les estaba hablando a ellos. Now, what is that? ¿Qué es eso? Are they mentally ill? ¿Tienen enfermedades mentales? 7 out of 10 of our kids? 7 de 10 de cada uno de nuestros chicos? No, I don't believe that. No, yo no creo eso. I believe 1 Timothy chapter 4, verse 1. Yo creo lo que dice en 1 de Timoteo 4:1. In latter days, people will fall away from the faith, En los postreros días la gente apostatará de la fe paying attention to deceiving spirits. y prestará atención a espíritus engañadores. And I believe that's what was Y happening. yo creo que eso era lo que estaba pasando. And if they played a fantasy game like Dungeons and Dragons, Y si luego, sumado a eso, jugaban un juego de fantasía como Dungeons and Dragons, que no sé cómo se dice en castellano, 43% of that group had impulsive dragones y thoughts. cuevas o algo por el estilo. Calabazas, Dungeons, calabazas y dragones. The name of Dungeons and Dragons, I didn't know Yes, it in Spanish. 43% of that group have impulsive thoughts to kill people. De todos esos que jugaron con esos juegos, 43% tenía impulsos fuertes de matar a otros. Like grab a knife and stab somebody. Pero así, agarrar un cuchillo y No. clavárselo a alguien. Now, do they do that? ¿Lo hacen? No, in the vast majority of cases, of course not. No, la mayoría de los casos no llega a ese extremo. But they're troubled by it. Pero los problemáticos tal vez sí. 74% believe 74 de esos que encuestamos creía they're different from the other kids. que son diferentes a los demás. That Christianity works for others, but not for them. Como que el cristianismo funciona para otros, pero para ellos no. Now, is that true? ¿Es verdad?
Of course it's not true. Por supuesto que no es verdad. But if they believed that, would it affect how they lived? Pero si ellos creen eso, ¿afectará cómo ellos viven? Yes. Claro que sí. And actually, that's kind of true of about 50% of the adults. Y yo creo que eso es verdad aún del 50% de los adultos. But Christ is all and in all. Pero Cristo es todo en todos. The ground before the the cross is all level. Y el terreno frente a la cruz está todo nivelado. We're all children of God. We have the same Somos identity, same position. Todos hijos de Dios, tenemos todos la misma identidad. But over the years, I started to go beyond the behavior and try to find out what was going on inside. Hace unos años atrás pensé, voy a profundizar más allá del comportamiento, a ver qué hay detrás de todo esto. In America, there was a tendency to say, well, I'm a Christian, I'm immune. Algunos decían, bueno, como yo soy cristiano, y la tendencia era, yo soy cristiano, soy inmune. Well, that's not true. You're actually the target. No, en realidad no sos inmune, sos el blanco. And if you're in full-time ministry, you're the bullseye. Y si sos parte del ministerio a tiempo completo, no solo que sos el blanco, sos el agujerito del medio. The armor of God is not for the non-believer, that's for the believer. La armadura de Dios no es para el incrédulo, es para el creyente. And some people say, well, let's just not talk about it. Y algunos dicen, bueno, no hablemos al respecto de They eso. learned that from you in Argentina. Y aprenden eso de ustedes acá en Argentina. Not the people, the ostrich. No de ustedes pueblo, sino de las avestruces. Just bury your head in the sand. Enterrá la cabeza en la arena y ya. No, go ahead. Vamos. But you're leaving a huge target exposed. Sí, pero ustedes no se dan cuenta que al hacer eso queda un blanco inmenso que queda expuesto. Ignorance is not bliss, it's defeat. La ignorancia no es estar bien, es derrota. But at least you think you're not involved in some kind of a spiritual battle. El pensar, yo no estoy involucrado en ninguna batalla espiritual. Let me ask you 3 questions. Le haría 3 preguntas. How many of you have experienced some form of temptation in this last day? En el último día, ¿cuántos han vivido una clase de tentación? Cualquiera. And the rest are liars. Y el resto son mentirosos. You see, biblically, who's the tempter? Porque bíblicamente, ¿quién es el tentador? You thought it was that dessert at lunch today, Usted didn't you? pensó que era el postre que lo miraba en el almuerzo de hoy. Just the object he uses. No, ese es el objeto que él usa. One man said, I don't believe in that type of stuff. Un hombre dijo, no, yo no creo en esas clases de cosas. Our only real battle is the world and the flesh. Nuestra única batalla es el mundo y la carne. And he had proof for me. Y él tenía evidencia para It was mostrarme. in 1 John chapter 2. Primera de Juan, capítulo 2. All that is in the world, Todo lo que está en el mundo, the lust of the flesh, la concupiscencia de la carne, the lust of the la eyes, concupiscencia de los ojos, the boastful pride of life. la vanagloria de la vida. See, that's all that's in the world. Todo eso es lo que está en el mundo. I said, look at the context. Sí, léame el contexto. But not only that, all you did was point out 3 channels Lo único que hizo usted en realidad fue mostrarme 3 canales that the devil used to tempt Eve, que el diablo usó para tentar a Eva. exactly the same 3 channels Exactamente los mismos 3 canales that the devil used to tempt Jesus. que el diablo usó para tentar a Jesús. All you see is the channel. Usted lo único que ve es el canal. How many have struggled with the accuser of the brethren? ¿Cuántos han tenido que luchar con el acusador de los hermanos? Usually we're not so quick to respond to that one. Esa como que no respondemos tan rápido. But what if I ask the question this way? Pero ¿qué si les pregunto de esta manera? You've struggled with thoughts like this. ¿Ha luchado con pensamientos como este? I'm stupid. Soy estúpido, I'm dumb. soy tonto, I'm ugly. qué feo que soy, I'm no good. no sirvo para nada, God doesn't love me. Dios no me ama, This isn't going to work. esto no va a funcionar. You don't have to raise your hand. No tiene que levantar la mano. He accuses the brethren day and night. Él acusa a los hermanos día y noche. How many of you are deceived? ¿Cuántos han sido engañados? No hands? ¿Nadie levanta la mano? This is really interesting, people. Esto es muy interesante, gente. If I tempt you, you would know it.
Si yo lo tiento, usted lo sabría. If I accused you, you would know it. Si yo lo acuso, usted seguro que sabe. If I deceived you, Pero si te engaño, you don't know it. no lo sabes. If you knew it, you're not deceived anymore. Porque si usted lo supiera, no estaría engañado. Boy, now there's a new idea. Hay una idea nueva acá. It's not new. No, no es nueva. Eve was deceived, Eva fue engañada and she believed a lie. y ella creyó una mentira. But I'm a good person. Pero yo soy una persona buena. When she was deceived, she hadn't yet sinned. Sí, pero cuando ella fue engañada, ni había pecado una vez. Don't tell me good people can't be deceived. No me diga que la gente buena no puede ser engañada. And that is the primary battle. Y esa es la batalla primordial. He is the father of lies, Él es el padre de la mentira. and he's deceived the whole world. Y él ha engañado a todo el mundo. And as a result, the whole world lies in the power of the evil one. Y como resultado, todo el mundo está bajo el poder del maligno. As you know, those are all quotes out of the New Testament. Estoy citando todo del Nuevo Testamento. The major battle is deception. That's why it's truth that sets us free. La mayor lucha es el engaño y por eso es que es la verdad la que nos hace libres. In the high priestly prayer in John 17, En Juan 17, en esa oración sacerdotal, Jesus is going to leave this planet Jesús está por ir de este planeta, and leave behind the 11. dejando a los 11 atrás. He already lost one of his disciples. Ya había perdido uno de los discípulos. Who was it that filled the heart of Judas to betray Christ? ¿Y quién fue el que le llenó el corazón a Judas para traicionar a Jesús? It was Satan. Fue Satanás. And so he's praying on behalf of those who are going to stay behind. Él está orando por los que se van a quedar. I ask not that you take them out of the world, Te pido no que los quites del mundo, but you keep them from the evil one. sino que los guardes del maligno. Sanctify them in thy word. Thy word is truth. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. When you put on the armor of God, Cuando nos ponemos la armadura de the Dios, first thing you do is you gird your loins with truth. lo primero que hacemos es ceñir nuestros lomos con la verdad. You have to know the truth. Hay que conocer la verdad. You don't have to know the lies. You got to know the truth. No tiene que conocer las mentiras, tiene que conocer la verdad. Now, the real question is Ahora, la verdadera pregunta es, somehow Satan or demons actually capable of putting a thought into our mind? ¿los demonios, Satanás, tienen la capacidad de meter un pensamiento en mi mente? Well, look at your syllabus, and I have 3 passages. Bueno, si usted ve su manual, acá tenemos en la página 10 3 pasajes. Look at 1 Chronicles 21:1. En Primera de Crónicas 21:1, Yep. pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Now, how did Satan do that? Ahora, ¿cómo fue que Satanás lo incitó? Did he sit down face to face and talk to him? ¿Se le habrá sentado cara a cara y se puso a hablar con él? No, these are Satan's or David's thoughts, No, estos son los pensamientos de David. or at least he thought they were. O al menos él pensó que eran de él. See, these were David's thoughts, weren't they? Eran los pensamientos de David, ¿no? Now, this is David who had a whole heart for God. David, que tenía un corazón conforme al Señor. The devil is not going to go to somebody like that El diablo no va a ir a alguien como él and tempt him to sacrifice his babies. y tentarlo a que sacrifique sus bebés. That's not going to happen. Eso no ocurrirá. And that's not going to happen to you either. Tampoco le ocurrirá a usted. But what was the temptation? ¿Cuál fue la tentación? He wanted him to number his army. No, contá cuántas personas tenés en tu ejército. Well, what's wrong with that? ¿Hay algo de malo en eso? Well, this is David who would write in Psalm 33 Este era el David que escribió el Salmo 33, that a horse was a false hope for victory. que un caballo es la esperanza falsa para la victoria. David's confidence was in God. Porque la confianza de David estaba en el Señor. To him, it was God who delivered him from the lion, the bear, and Goliath. Para él fue Dios el que lo libró del oso, del león y del gigante. Even though he did use a slingshot. Aunque bueno, sí, usó la gomera. So this man's confidence was in God. Pero la confianza de ese hombre estaba en Dios. How do you tempt somebody like that? ¿Cómo tentás a alguien así? Get him to take his focus off of God's resources onto his own. Sacalo de enfocarse en los recursos de Dios a que vea sus propios recursos. Now, do you think that's happening today? ¿Cree que eso ocurre hoy? It certainly is. Seguro que sí. You're still left with the question, kind of, how did he do that? La pregunta sería, bueno, y en definitiva el diablo, ¿cómo lo hizo? And where is the deception here? ¿Y dónde está el engaño acá?
He thought those were his thoughts. Él pensó que esos eran sus pensamientos. Now, if Satan is capable of doing that, Si Satanás es capaz de hacer eso, it's no stretch of the imagination that it could come first person singular. no podemos pensar que es algo demasiado iluso que aparezca ese pensamiento en la primera persona. And many cases that I've dealt with, people had a hard time separating what really is their thoughts. Y mucha gente con la que tuve que tratar tenía ese problema de discernir cuáles eran sus propios pensamientos. The best way to make a little test on that is, La mejor manera de probar quién es el que está hablándole a uno did I make a conscious choice to think that thought? sería hacerse la pregunta, ¿tomé la decisión consciente de comenzar en eso? Look at the next verse, John 13:2. Veamos el próximo ejemplo, Juan 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Well, he was a thief. y claro, era un ladrón, Well, that's probably what made him vulnerable. por eso es que estaba vulnerable, ¿no? The scripture clearly says that thought came from Satan. Seguro que, acá la palabra aclara que el pensamiento vino directamente de Satanás. And when he realized what he did, he went out and hung himself. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, agarró, fue y se ahorcó. Look at the early church, Acts chapter 5. Veamos lo que ocurre en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? And God struck them dead. Y Dios los juzgó y los mató. Now, that's kind of a scary passage. Este es un pasaje que asusta. You probably would say with me, Tal vez usted diría conmigo, Dear God, don't do that in our church next Sunday. Señor, no hagas eso el domingo que viene en la iglesia. Who would survive? ¿Quién sobreviviría? What was their great sin? ¿Cuál fue el gran pecado? They only gave half of everything they owned to the church. Nos dieron la mitad de lo que tenían a la iglesia. If you sinned that bad, we'd have a revival in 6 months. Si uno pecase así de mal, tendríamos un avivamiento en 6 meses en la mía. Well, that wasn't the sin. Pero ese no era el pecado. They gave half, allowing people to think it was all. No, ellos dieron la mitad y hicieron creer de que daban todo. Now, there's a capital offense. Ahí hay una ofensa que merece la muerte. That ranks right up there with incest and rape and A la murder. altura del inciesto, la violación, el asesinato. Haven't you ever wondered about that passage? ¿Alguna vez se preguntó de este pasaje? Doesn't it seem rather severe? ¿No parece un castigo muy severo? Why did he do it? ¿Por qué lo hizo Dios? Because he obviously knows what the real issue is, Porque Él sabe cuál es el asunto principal, what the primary battle is. cuál es la verdadera batalla. If the devil could get into your home or your life or ministry Si el diablo puede meterse en tu hogar, en tu vida, en tu ministerio and get you to believe a lie, y hacer que creas una mentira, he could exert some control over your life. puede ejercer control sobre su vida. By the word, the language here to be why Satan filled your heart to lie Acá dice que por qué Satanás llenó tu corazón Es para es- mentir. is the same word we use to be filled with the Spirit. La palabra llenar es la misma que usamos para hablar de que somos llenos del Espíritu Santo. To whatever you yield yourself to that you shall be filled or controlled. A lo que vos cedas o te entregues es lo que te va a llenar o lo que te va a controlar. Let's say today I got you to believe a lie. Digamos que después de hoy logré que ustedes crean una mentira. Something was not true about God or yourself. Algo que no era verdad al respecto de Dios o al respecto de usted. Would that have some negative effect on your life? ¿Afectará negativamente eso su vida? Sure it would. Seguro que sí. What if you believed a whole pack of lies? Y si usted se cree toda una sarta de mentiras, Your walk is going to be off. su caminar estará torcido. It can't help but be. No va a poder caminar recto. And so to understand this battle for our mind is just foundational, I think, for a Christian experience. Entender que hay una batalla por nuestra mente es primordial para vivir en victoria como cristianos. Now, where is that in our passage about mental strongholds? ¿A dónde está esto que habla de las fortalezas en las Sagradas Escrituras? We read last session that we are to take every thought captive to the obedience of Christ. Leímos en la sesión anterior que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Now, that word thought is only used about 6 times in the Bible. Esa palabra pensamiento solo se usa
unas 6 veces en la Biblia. And I want you to see how it's used in 2 Corinthians, which uses it 4 times. Y quiero que lo veamos en 2 de Corintios, que lo usa de las 6, 4 veces. Look at 2 Corinthians chapter 2, verse 10 and 11. 2 de Corintios capítulo 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonéis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoráis sus maquinaciones. It's the same Greek word, noema. Es la misma palabra del griego, noema. Now, most translations say schemes or designs or something, La mayoría de las traducciones dicen maquinaciones, diseños o algo por el estilo. but that kind of changes the meaning a little bit, doesn't it? Pero esto cambia un poco el significado de esta última palabra que leímos. If you ask any of our staff around the world, Si usted le pregunta a cualquiera de nuestros staff de todo el mundo, what gives Satan the greatest access to the church, ¿cuál es el acceso que tiene Satanás que le abre la puerta de par en par en las iglesias? we would all say unforgiveness. Todos diríamos falta de perdón. Now, that is so important, I'm going to devote our next session just to that. Eso es tan importante que la próxima sesión hablaremos solamente de eso. Look at chapter 4, verse 3 and 4. Veamos capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Word minds is the same Greek word, noema. La palabra ahí, entendimiento, es la misma palabra noema. Now, so far we looked at this word 3 times, and it's all in the context of spiritual warfare. En las 3 veces que lo vimos a esta palabra tiene que ver con la guerra espiritual. How are we going to reach this world for Christ if Satan has blinded the mind of the unbelieving? ¿Cómo vamos a alcanzar este mundo para Cristo si el Dios de este mundo les cegó el entendimiento? Obviously, this is where prayer comes in. Acá es donde tenemos que orar. Chapter 11, verse 3. Veamos 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Well, I'm concerned too. Yo también temo. We're to fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. But obviously, this is a major concern for the Apostle Paul, Y este se ve que es una preocupación que Pablo también tiene. that our noema, thoughts, mind, Que will be led astray. nuestros noema, pensamientos, han sido engañados. Now, the next verse is very interesting. Ahora, el próximo versículo es muy interesante. Verse 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleráis. So if someone comes and preaches another Jesus, Otro viene y predica a otro Cristo. it's the Greek word elos. Es la palabra griega elos. It means somebody similar. Alguien similar, parecido. When Jesus said, I'm going to send you another comforter, Cuando Jesús dijo, voy a mandarles otro consolador, that's the word he would use. esa es la palabra que él hubiese In other usado. words, one like me. Alguien parecido a mí. So what actually is in view is they're teaching about the same historical Jesus, Están enseñando entonces al respecto del mismo Cristo histórico, but teaching them a different way. pero lo están enseñando de una manera And diferente. therefore he does not have divinity, or he's not the child of God. Entonces dicen, bueno, Son of no God. tiene divinidad, no es el Hijo de Dios o algo por el estilo. What happens then? ¿Qué pasa ahí? You get a heteros, altogether different spirit, Tenemos un héteros, o sea, un espíritu completamente and diferente, an altogether different gospel. y un evangelio completamente diferente. This is how you separate out a cult. Así es como uno termina separando los cultos. Jesus said, if you don't believe that I am he, Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy Él, you will die in your sins. ustedes morirán en sus pecados. Because the blood of bulls and goats is not going to take away sin. Porque la sangre de los machos cabríos y de las cabras no les va a borrar el So pecado. if you look at a Mormon or a Jehovah Witness that don't believe this, Si uno ve a un mormón, a un testigo de Jehová que no creen en esto, kind of a gospel do you get? ¿qué clase de evangelio obtenemos de ellos? It's gospel of works.
un evangelio de obras. And that's why they're so driven. Y por eso es que están tan impulsados. And what kind of a spirit are they going to get? ¿Y qué clase de espíritu van a obtener? Holy Spirit? ¿El Espíritu Santo? No, it'd be another spirit. No, será otro espíritu. I realize how serious these implications are. Yo me doy cuenta de lo serias que son estas implicaciones. But this is where we need to learn from church history. Pero acá es donde tenemos que aprender de la historia de la iglesia. The issue in the first century of the church was Christology. El tema de la iglesia primitiva en el primer siglo era la cristología, Defining the Trinity and the deity of Christ. definiendo la Trinidad y la divinidad de Jesucristo And fighting against Arianism and other heresies such y as that. peleando en contra del arianismo y tantas otras filosofías. Probably the most important doctrine for the church today is Christology. Lo más importante de las doctrinas que tenemos en la iglesia en el día de hoy es la cristología. Here's a great story. Esta es una gran historia. This woman was a fifth generation descendant of Joseph Smith. Esta mujer era descendiente 5 generaciones de John Smith. She had 6 children. Ella tenía 6 hijos. 2 were on the mission field with the Mormon church. 2 estaban en el campo misionero con la iglesia mormona. She had a Jehovah Witness friend, Ella tenía un amigo que era male o female the friend. female. Okay, una amiga que era testiga de Jehová. She was going to convince her friend that she was in a cult Y quería convencer a la testigo de Jehová que ella estaba en un culto, una secta, using the Bible. usando la Biblia. Now this is the blind leading the blind. Ahora, estos ciegos guiando a ciegos. And she came to a conclusion in her studies Y al estudiar llega a la conclusión that Joseph Smith was a false prophet. que Joseph Smith, el fundador del mormonismo, era un falso profeta. So she went in to see an evangelical pastor Así que fue a ver un pastor evangélico who led her to Christ. y la guió al Señor. Now you got some conflict in your home. Ahora hay un poco de conflicto en la casa, Her husband is still playing the organ. We're in their meetings. porque el esposo sigue tocando el órgano en las reuniones mormonas. Got 2 children on the mission field. 2 hijos están en el campo misionero And de los mormones. she leads one of her daughters to Christ. Y ella hace que una de sus hijas acepte a Cristo. And she comes to Biola University where I taught. Así que va a Bailey University, la universidad donde yo estaba enseñando. She's a music major. Y ella estaba en la carrera de música. But she's about to flunk out of her first semester. Y está por perder ese primer semestre por lo mal que le iba. She can barely read her Bible. She is going to probably fail. Apenas podía leer su Biblia, seguro que iba a fallar. Couldn't even sing anymore. Ya ni podía ni cantar. And so I met with her. Así que yo me encontré con ella. I had my secretary sitting in with me. Y mi secretaria estaba conmigo en esa entrevista. And after hearing her story, Y después de escuchar su historia, because they were so deeply involved in Mormonism in the past, como estaban tan profundamente involucrados en el mormonismo en el pasado, she had gone into the temple había entrado al templo and vicariously were baptized for people who died and married people who had. vicariamente, se había bautizado por gente que estaba muerta y se casó por muertos que estaban. They do that because they believe they're saving these people. Hacen eso porque ellos creen que de esa manera los salvan. And so it wasn't just a question of renouncing Mormonism, it was also her experience and exposure to Así it. que no había solamente que renunciar al mormonismo, había que renunciar a toda esa exposición que ella había hecho y los She said, votos. it's like you're asking me to choose between my family and God. Es como que me está pidiendo que escoja entre mi familia y Dios. I said, I realize it's a difficult choice. Y le dije, sí, me doy cuenta que es una elección difícil. But for the sake of yourself and your family, choose the truth, whatever you believe it to be. Pero para beneficio propio y para la de su familia, crea en Jesucristo, decídase por él. She went for it. Así que se jugó And she's just struggling all the way through it. y luchó con esas. It isn't going to Cosas. work. No va a funcionar. I said, it's going to work, honey, because God works. Funcionará, querida, porque Dios funciona. And when we finished the steps, she was free. Terminamos los pasos y fue libre. Now, there have been a lot of tears. Muchas lágrimas hubo en todo el proceso. I said, why don't you go to the restroom and freshen up Y le dije, bueno, ¿por qué no va al baño y se refresca? and take a good look at yourself in the mirror? Y mírese bien en el espejo. Do I look that bad? Ay, tan mala me veo. I said, no, honey, you look that good. No, así de bien te ves. My secretary went into the restroom with her, Mi secretaria la acompañó and she looked in the mirror. y se miró al espejo.
Why, I'm pretty. Y dice, soy hermosa. I mean, her own perception seemed to have changed. Toda su percepción había cambiado. 2 weeks later, she was singing in our Christmas chorale, 2 semanas después estaba cantando nuestra cantata navideña. and she went on to finish the semester. Terminó el semestre. Next summer, her father came to my conference, Found His Freedom. El padre de ella, durante el verano, vino a la conferencia de Libertad en Cristo. One of my former students brought by a middle-aged lady Y uno de mis alumnos trajo una señora de edad mediana who had just come to Christ out of Mormonism. que acababa de convertirse a Cristo saliendo del She's mormonismo. plagued with suicide thoughts. Estaba plagada de pensamientos And suicidas. so I heard her story. Así que escuché su historia. I asked her if she'd like to resolve this. Le pregunté, ¿quiere resolver esto? I always ask that question. Siempre hago esa pregunta. Nobody has ever said no. Nadie ha dicho que no. I said, with your permission, then I'd like to take you through these steps to freedom. Bueno, con su permiso, me gustaría hacer que pase por estos pasos hacia la libertad. And we're going along pretty fast. Y trabajamos bastante rápido. So their moral issues are pretty much the same as ours. Porque los problemas morales de ellos son básicamente los nuestros. And she'd lived a pretty moral and frankly responsible life. Y ella había vivido una vida bastante moral y una vida responsable Until she came to the last issue. hasta que vino al último tema. And all of a sudden she started to become afraid. Y ahí empezó a asustarse. Share with me what's going on in your mind right here. Ella estaba teniendo una lucha en su mente. ¿Qué está pasando en tu mente? Le pregunté. You mean you don't see him there? ¿Usted me dice que no lo ve acá? I said, who? Y yo dije, ¿a quién? My father standing right there. A mi padre que está parado aquí. Now don't bother to look because you won't see a thing. No mire porque no va a ver nada. I said, tell me about your father. Cuénteme de su padre. I'm responsible for my father. Yo soy responsable de mi padre. Is that true? ¿Es verdad? No. No. We have a responsibility to one another, but not for one another. Tenemos responsabilidades los unos por los otros, pero no de los otros. So she renounced that. Así que renunció. She started again. Y empezó otra vez. Grandma shows up. Apareció la abuela. Now that was not her father, and that is not her grandmother. Bueno, esa no era ni el padre ni era la abuela, A great chasm exists between us and the dead. porque hay un gran sismo que nos separa de los We muertos. cannot go to them, and they cannot come to us. No podemos ir a ellos, ni ellos pueden venir a nosotros. This is all a spiritual counterfeit. Todos estos eran engaños espirituales. Tell me about your mother. Bueno, cuénteme de su abuela. I'm leading the family astray, she said. Yo estoy haciendo que la familia se pierda, me dijo. Who got your family into Mormonism? Bueno, ¿quién hizo que su familia entre en el mormonismo? It was her. Era ella. So she renounced that. Así que renunció. And we finished, honestly, she was free. Y terminamos. Y honestamente estaba libre. She sent me an invitation to her wedding a year later. Hasta me envió una invitación para que vaya a su boda el año siguiente. Now, how do we explain this? Ahora, ¿cómo explicamos esto? People hearing voices, seeing things. Gente que escucha voces, que ve cosas. How do you see ¿Cómo es que uno ve physically? físicamente? You have to have a light source Hay que tener una fuente de luz reflecting off of a material object. que refleje sobre un objeto material, And that goes back to your optic nerve, y eso vuelve a su nervio signal óptico sent to your brain. y es enviado como una señal a su cerebro. You turn off all the lights here, you wouldn't see me. Si ustedes apagan todas estas luces acá, no me podrían ver. If you turn them on and I'm not here, you wouldn't see me. Y si ustedes encienden las luces y me fui, tampoco me van a ver. How do you hear? Como oímos, You have to have a sound source. hay que tener una fuente de sonido. That's a physical phenomena. Ese es un fenómeno físico. That's a compression and rarefaction of air Es molecules. una compresión y una refacción de moléculas de aire. To talk, you need the medium of air. Para hablar se necesita tener oxígeno, aire. You cannot talk in space, for instance, En el espacio no se puede hablar. nor underwater very well. Tampoco se puede hablar muy bien abajo del agua. So what's actually happening if they're seeing or hearing something? Entonces, ¿qué ocurre si están viendo o están oyendo algo? We wrestle not with flesh and blood. No luchamos contra sangre ni carne. This is not a physical phenomena. Esto no es un fenómeno físico. The problem isn't out there, it's right here. El problema no está allá afuera, está aquí dentro. And that's why we so easily miss it. Y por eso es que rápidamente lo perdemos.
Suppose your child comes into your room at night. Imagínese que su criatura llega a su pieza de noche. Mommy, there's something in my room. Mamá, hay algo en mi pieza. And what do? ¿Qué hace usted? You go in the room with your child. Usted va a la pieza con su criatura, Honey, I looked in the closet. abrimos el placar, no hay And I nada. looked under the bed. Mire abajo de la cama, There's tampoco, nothing here. no hay nada. Go back to sleep. Acostate y dormí. Well, you're an adult. Bueno, usted es un adulto. If you saw something in your room, Si usted viese algo en su habitación, would you go back to sleep? ¿se acostaría a dormir de vuelta? Probably not. Seguro que no. But I looked, there was nothing there. Pero miré y no hay nada. It was here. No, que estaba acá. Took me a while to fully realize that. Y me tomó tiempo darme cuenta de todo esto. And now, am I the only one that's dealing with people who are hearing voices? ¿Soy el único que trata con gente que oye voces? Oh, absolutely not. Seguro que no. Every psychiatrist, Todo psiquiatra, almost every psychologist is dealing with people. casi la mayoría de los psicólogos están tratando con gente. You have a prison ministry? ¿Tiene un ministerio en la cárcel? How many people who are in prison are hearing voices? ¿Cuántos que están en la cárcel escuchan voces? All of them. Todos. The difference between them and your church is they will tell you. La diferencia entre ellos y los de su iglesia es que los de la cárcel le cuentan. Probably because they want to blame the voices. Porque posiblemente quieren culpar que fueron las voces. So this is all over the world. Esto ocurre en todo el mundo. Why don't we understand it then? ¿Por qué es que no lo entendemos entonces? Well, I'm not sure what you hear here, but I know what I hear back in the States. Bueno, yo no sé lo que usted escuchará acá, pero yo sé sí lo que escucho en Estados Unidos. From all the professionals. Lo que dicen todos los profesionales. That's chemical. Es químico. Now, you have every right to ask an honest question. Uno tiene todo el derecho a hacer una pregunta honesta. How could a chemical produce a personality and a thought? ¿Cómo puede un químico producir una personalidad y producir pensamientos? How could my neurotransmitters randomly ¿Cómo puede ser que mis transmisores neurales create a thought that I'm opposed to thinking? aleatoriamente me presenten un pensamiento que yo no quiero pensar? And you have a natural explanation for that? ¿Tiene alguna explicación natural de esto? There isn't one. No hay. Here's what you will hear. Esto es lo que se iba a escuchar. I gave him antipsychotic medications, Le di las medicaciones antipsicóticas and the voices stopped. y las voces pararon. Sure, so did everything else. Claro, sí, y todo lo demás también paró. All you did was narcotize it. Lo único que hiciste es meterle narcóticos. And if you don't know this about alcohol and drugs, Y si usted no sabe esto del alcohol o las drogas, that's primarily why they drink and use. es por eso que toman y usan. They have no mental peace. Porque no tienen paz mental. So they drown it out with drugs and alcohol. Así que lo ahogan en alcohol y en drogas. Only to wake up the next morning a little worse than they were before. Pero se levantan la mañana siguiente peor de lo que habían empezado. Back in the States, you can see a liquor store, En Estados Unidos se pueden ver las licorerías and the sign advertising it y el cartel que está por encima de estos lugares donde se vende alcohol often says spirits. dice arriba espíritus. Ese es el nombre que se le da a las bebidas fuertes en Estados Unidos. What do we do about this? ¿Y qué hacemos al respecto? See, even in my own Christian background, Aún people en- would try to convince me that was just the flesh. Aún en mi crecer cristiano la gente me quería explicar que eso es solo la carne. Well, if you sat down and submitted to God, resist the devil, and is gone, Pero si uno se sienta, resiste al diablo, se somete a Jesús y se va, was it the flesh? ¿era la carne entonces? No, the flesh doesn't leave. No, la carne no se te va. You got to learn to crucify that. A esa hay que saber cómo crucificarla. And that's because in the United States we're dominated by Western rationalism and naturalism. Es que en Estados Unidos estamos gobernados por el racionalismo occidental. That is not so much true in Latin America. Pero en Latinoamérica eso no es tan verdad. You're probably fortunate for you that that's the case. Suerte que no es el caso. And I don't have to convince people in Brazil last week that there is a spiritual world. En Brasil no tengo que explicar que hay un mundo espiritual. They know there is. Ellos saben que lo hay. And most of the world knows that. Y la mayoría del mundo lo sabe. Maybe someday the United States will. Tal vez algún día Estados Unidos también lo descubra. But it dominates my own personal culture. Pero domina mi cultura propia. Now,
what do we do about this? Ahora, ¿qué hacemos al respecto de esto? A lady comes to me and asks me a question. Una mujer viene a mí y me hace una pregunta. She said, are you telling me what I experienced was demonic? ¿Usted me está diciendo que lo que yo experimenté fue demoníaco? I said, what did you experience? Y dígame entonces, ¿qué experimentó? I was visiting my kids on the mission field in Indonesia, Estaba visitando a mis hijos en el campo misionero en Indonesia and I got malaria. y me vino malaria. And I got so sick I started to hallucinate. Y empecé a estar tan enferma que tenía alucinaciones. She asked me if that was demonic. Me preguntó, ¿eso es demoníaco? I said, what did you hallucinate? ¿Y qué fue lo que alucinó? Donald Duck, Mickey Mouse, and Pluto? A Donald Duck, a Mickey Mouse y al ratón Mickey y a Pluto. I said, what happened? Did you stop at Disneyland on your way to Indonesia? ¿Qué pasó? ¿Usted pasó por Disneylandia cuando iba a Indonesia? Well, yes. How did you know? Sí, ¿cómo sabía? I said, ma'am, that's just a natural phenomenon. No, eso es un fenómeno natural, señora. That's just something you put in your mind, Eso es algo que usted puso en su mente and it's just stored there. y quedó almacenado. And when you were sick, you had no mental control of Y what was cuando usted going on. estaba enferma no tenía control mental de lo que estaba ocurriendo. Same thing happens when you have a dream. Lo mismo ocurre cuando tenemos un sueño. When you go to bed at night, Usted se va a acostar a la noche the brain is organic. y el cerebro es orgánico. It continues to function or you would die. Sigue funcionando, si no moriríamos. But nobody's on the keyboard, Pero no hay nadie que esté al teclado. right? ¿Sí? Now, if you're typing away, you're not asleep. Si usted está tecleando es porque no está dormido. The only reason you went to sleep is because you took your hands off the keyboard. Justamente se fue a dormir porque sacó finalmente las manos del teclado. Now, the brain is allowed to randomly access whatever's there. Y el cerebro tiene la libertad de acceder aleatoriamente a todo lo que está ahí. That's why your natural dreams are almost always people you know or places you've been. Por eso es que los sueños naturales por lo general son gente que usted conoce, lugares a donde fue. Now, the storyline can be rather creative, Puede ser creativa la narrativa, but it's just operating off of stored data. pero bueno, está basada en la información que usted almacenó. If a child sees a scary movie Si una criatura ve una película de terror and that night has a nightmare, y esa noche tiene una pesadilla, chances are it was just what they put in. seguro que viene de lo que puso ahí adentro. Garbage in, garbage Si out. uno mete basura, basura va a salir. But when people tell me they have these horrendous nightmares Pero cuando la gente me dice que tiene estas pesadillas with horrendas, images and subjects of things they've never seen before, con imágenes y sujetos y cosas que jamás vieron, it's coming from a different source. eso viene de otra fuente. And to this day, everybody who's told me that Y hasta el día de hoy, todos los que me han dicho esto, once they were free, that was it, that stopped. una vez que fueron libres, se acabaron todas esas pesadillas. Now, Ahora, how do we tear down these kind of strongholds? ¿cómo derribamos esta clase de fortalezas? First of all, we have to be transformed by the renewing of our mind. Primero, tenemos que ser transformados por la renovación de nuestras There is mentes. no substitute for that. Eso no se puede sustituir. We have to study to show ourselves approved. Tenemos que estudiar para mostrarnos como obreros aprobados. Let me have you look at where am I? Colossians 3:15 and 16. Veamos lo que dice allí en Colosenses capítulo 3, 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. How are we going to let the peace of God rule in our heart? ¿Cómo haremos para que la paz de Cristo reine en nuestros corazones? By letting the word of God richly dwell within us. Haciendo que la palabra abunde ricamente dentro nuestro. Imagine your mind is like a coffee pot. Imagínese que su mente es una cafetera. Now you put the coffee in there, Usted pone el café and so you can smell it, see it, taste it. y usted lo puede oler, lo puede ver y lo puede probar. And one day you decide, I'm going to clean up my mind. Un día usted dice, yo voy a limpiar mi mente. The moment you decided that, El momento en que lo decide, did the problem get easier or harder? se ponen los problemas más fáciles o más difíciles. Harder.
más difíciles. If you're just given into tempting thoughts, it's no struggle. Porque si uno cede a los pensamientos tentadores, no hay lucha. The moment you decide you're not going to think that thought, Pero then el you día que realize you're usted in a battle. dice, que usted decide, no voy a pensar eso, ahí es donde viene la verdadera batalla. Now, don't you wish there was a delete button up here? ¿No le encantaría que hubiese un botón de borrar acá arriba? But there isn't. No existe. But there's a bowl of crystal clear ice right alongside. Pero al lado hay un recipiente lleno de hielo recién hecho. And on it says the Word of God. Y ese hielo tiene el logo, la palabra de Dios. I wish you could take the whole bowl and dump it in at once, Qué bueno sería tirar todo ese hielo de una en la cafetera, but you can't. pero no se puede. But you can take 1 cube a day. Pero puede tomar un cubo de hielo por día. How shall a young man keep his way pure? ¿Cómo mantendrá el joven limpio su camino? By keeping it according to thy word. Guardando tu palabra. Thy word have I hid against Tu you, palabra he guardado en mi corazón that I may not sin in my heart. para no pecar contra ti. That's Psalm 119. Esto estamos en el Salmo 119. Now, that'll work. Eso funcionará Provide us not 1 cube, siempre que pongamos un cubo 1 Playboy, y, bueno, sí, si tomamos un cubo y después agarramos la Playboy, yeah, and 1 cube, o ponemos un cubo and 1 look at the internet. y miramos un rato por internet. If you're doing that, you're treading water is all you're doing. Si está haciendo eso, lo único que está haciendo es tratando de flotar en aguas profundas, nada But you'll más. be making no progress. No progresará para nada. You got to cut off the supply line. Hay que cortar la línea de administración o de Now, suministro. if you kept doing that, Si usted sigue haciendo eso, after a while you would hardly see, smell, or taste the coffee. tarde o temprano no va a haber olor, ni va a gustar, ni va a haber el café. It's still there. Va a estar ahí. See, when you come to Christ, Cuando venimos a Cristo, it's like stepping through a door, es como pasar por una and puerta that would be Christ. que se llama Cristo. And ahead of you is our Lord. Y allí adelante suyo está el Señor. And we're to fix our eyes on Y Jesus. tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. And the path begins very narrow. Y el camino comienza bien estrecho. But there are actually no obstacles in your path to keep you walking towards Him. Pero en realidad no hay obstáculos que te permitan seguir avanzando hacia Él. But it's like there's 2-story buildings on each side. Pero es como que hay dos tremendos edificios, uno a cada lado. And people are popping their heads out of doors and windows. Y la gente saca la cabeza de puertas y ventanas. And some are acting like pimps. Algunos están actuando como aquellos que controlan prostitutas. Come in here. Entrá por You want acá. to do it. Ay, vos querés You know hacer you wanna esto. do it. Seguro que lo querés You're hacer. stupid. Sos You're tonto, dumb. sos You're idiota, sos feo. Now, there's 3 responses. Ahora, hay tres respuestas. 1, you step through the door. Uno, entraste por la You're in the puerta, kingdom of God. estás en el reino de Dios, But you just give into it. pero cedes. Maybe nobody helped you get free. Tal vez nadie te ayuda a ser libre. Maybe never taught you the truth. Tal vez nadie te enseñó la verdad. And so there you sit. Y ahí te quedas You sentado. make no progress in your life Y no whatsoever. progresás o avanzás en la vida para nada. Just defeated. Sos un derrotado. The other option is to say, no, I'm not going in there. La otra opción es decir, no, ahí no voy a entrar. That's not true. Eso no es verdad. You can't make me do it. No me vas a obligar. Fighting the good fight. Pelear la buena batalla. Not really. No, en realidad no. Actually, they're kind of losing it. En realidad la estás perdiendo si esa es tu They're actitud. letting the devil set the agenda. Porque el diablo es el que marca la agenda. What should we do? ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Put up the shield of faith. Póngase el escudo de la fe. Let the fiery darts just bounce off. Que los dardos del enemigo reboten apagados. Just fix your eyes on Jesus. Ponga su mirada en Jesucristo. Know the truth and choose to walk by faith according to what God said is true. Conozca la verdad y decida caminar por fe en base a lo que la palabra de Dios dice de usted. And you keep doing that, path gets broader and broader and Y usted a broader. medida que toma esa actitud, el camino será más ancho, cada vez más ancho y más ancho. And we have to be willing to discipline ourselves to choose to do that. Y para lograr eso tenemos que decidir el disciplinarnos a nosotros mismos. Another key passage is 1 Peter 1:13. Otro versículo clave es 1 de Pedro 1:13. Prepare your mind for action. Prepare su mente para la acción. Now here's a very fine line that we need to draw. Acá tenemos que marcar una línea muy fina y demarcada. Is there any place in the Christian experience ¿Hay algún lugar en la experiencia cristiana
for sanctified imagination para que nuestra imaginación sea santificada or visualization. o una visualización santa. Yes, with a heavy emphasis on sanctified. Sí, por eso es que se enfatiza la santificación. It's not wrong imagining yourself preaching the power of the Holy Spirit, No está mal imaginarse que uno está predicando en el poder del Espíritu Santo, provided you do it. siempre y cuando lo haga. Actually, sports psychologists make good use of this. Los psicólogos deportivos usan esto de una manera muy eficiente. They help their athletes to visualize the perfect hurdle and the perfect pole vault, for instance. Les ayudan a imaginarse saltar esa barra, tirar esa lanza. So they rehearse that in their En mind. sus mentes ensayan estas imágenes. That's sports psychology. That's okay. Eso es psicología barata, está bien. There's two potential problems here. Pero con esa actitud hay dos problemas potenciales. What you visualize or imagine yourself doing, you should do. Lo que uno se imagina haciendo debería terminar haciendo. But if you don't do it, you're going to start living in an imaginary world. Porque si no termina haciéndolo, va a estar viviendo en un mundo imaginario. And you can depart from reality. Y uno puede alejarse de la realidad. And what you visualize or imagine should be true. Y lo que uno se imagina o ve tiene que ser verdad. Fix your eyes on the things above. Enfóquese en las cosas de arriba. Put your eyes on Jesus. Ponga su mirada en Jesús. There's nothing wrong with that. No es nada malo hacer eso. That's preparing your mind for action. Eso es preparar su mente para actuar. Now, two things about the mind we need to know. Ahora, tenemos que saber dos cosas al respecto de la mente. Our thoughts are never to be directed inwardly, Nuestros pensamientos nunca se tienen que dirigir hacia adentro internamente, nor assume a passive state of mind. ni sobrepasar un estado mental. We are to assume responsibility for our own thoughts Tenemos que tomar responsabilidad de nuestros propios pensamientos and direct our thoughts towards God's Word or Himself. y enfocar nuestros pensamientos o a la palabra de Dios o a Dios mismo. The only seemingly exception to that La única excepción posible sería, is Paul says, test yourself to see whether or not the Spirit of God is within you. es cuando Pablo dice, pruébense para ver si el Espíritu de Dios está dentro de But vosotros. that's only to determine your salvation. Pero eso es únicamente para determinar su salvación. Now you invite God to search your heart and try your ways and see if there's any hurtful way. Usted invita a Dios que pruebe su corazón a ver si hay alguna obra de iniquidad. Now, this especially is true when you come to spiritual gifts. Especialmente esto es verdad cuando uno habla de los dones espirituales. God never bypasses your mind. Porque Dios nunca hace un bypass de su You're mente. transformed by the renewing of it. No, al contrario, usted es transformado por la renovación de la mente. When Paul in 1 Corinthians 14 En 1 Corintios 14 is talking about the gifts of prophecy and tongues, habla del don de profecía, el don de lenguas. he says, if you sing with the Spirit, you shall also sing with your mind. Dice, si cantás en el Espíritu, también tenés que cantar con tu If you mente. pray about the Spirit, you also pray with your mind. Si orás en el Espíritu, también tienes que orar con tu mente o con el entendimiento. There are counterfeit gifts in this world today. Hay dones falsos que aparecen en este mundo hoy. Don't misunderstand me. If there's a counterfeit, there's a real. No me malinterprete, si hay uno falso es porque existe el verdadero. But the counterfeits bypass the mind. Pero los falsos se meten directo a la mente sin pasarla como un bypass. An Asian man came to see me once. Una vez vino un hombre asiático a He verme, was under psychiatric care. estaba bajo ayuda psiquiátrica, cuidado And, psiquiátrico. he was going around giving people visions and prophecies Estaba dándole a todo el mundo visiones y profecías until he ended up in that kind of a case. hasta que terminó ahí, ¿no? Internado. I asked him when that first started. Y yo le pregunté, ¿y cuándo comenzó esto, And he señor? said, somebody coached me into a gift of tongues. Es que alguien me entrenó en un don de lenguas. My first question is, why would they have to coach you into that? Y la pregunta sería, ¿por qué tuvo que dirigirte en algo así? If God gives it to you, it's a gift. Si Dios te lo da, es un don, es un regalo. I said, Scripture says we're to test all things and hold on to that which is good. La palabra de Dios dice, juzgadlo todo y retened aquello que sea bueno. And Scripture says you also test the spirit, you don't test the person. Y la palabra de Dios también dice que tenemos que probar los espíritus, So that would no las have, personas. that would have to be an operation. Así que algo ahí estaba operando. So would you want to do that? ¿Usted quiere hacer eso? I said, he did. Y él dijo que sí. So he started to pray in tongues. Así que empezó a orar en lenguas. And I said, in obedience to Scripture,
Do you confess that Jesus is the Christ? Y cuando estaba hablando en lenguas le digo, basado en las Sagradas Escrituras, ¿usted confiesa que Jesucristo es el Señor? Jesus is Lord. Jesús es Señor. I didn't ask you that. No le pregunté eso. I said, is Jesus your Lord? Yo le pregunté si Jesucristo es su Señor. Jesus is Lord. Jesús es Señor. I didn't ask you that. No te pregunté eso. And finally I said, Y finalmente dije, a voice came out and said, take off your shoes for you're on holy ground. la voz de adentro me dijo desde el asiático, quítese esos zapatos porque estamos en Tierra Santa. Now should I do that? Le pregunté, ¿debo hacer eso? I said, are you the Christ, ¿Eres el Cristo? the Son of the living God, ¿El Hijo del Dios viviente? crucified under the Pontius Pilate, ¿Crucificado bajo Poncio Pilato? dead and raised on the third day? ¿Muerto y resucitado al tercer día? No, not he. No, yo no soy él. Wrong spirit. Espíritu equivocado. Well, that set off his journey. Y eso hizo que pase por su viaje. And he ended up to be a false prophet. Y se descubrió como un falso profeta. If there's anything we've been warned about in these latter days, Si algo tenemos que presentar como precaución en estos últimos is that días, there will be false prophets and false teachers who will mislead even the elect. dice la palabra que habrá falsos profetas y maestros que hasta confundirán a los electos. I did a study on signs and wonders. Hice un estudio de señales y prodigios. And John Wimber, before he went to the Lord, was a friend of mine. Y John Wimber, antes de irse con el Señor, era amigo mío. I told him I liked his books, The Power of Evangelism, Power of Healing. Le dije, me gustan sus libros, Poder de Evangelismo, Poder de Sanidad. But I do have a concern, I said. Pero tengo una preocupación, le dije. I think when you're teaching that, Creo que cuando enseñas esto, there's something else you need to be at least cautious about. hay algo de lo que al menos tendrías que tener la precaución. I took the word sign and the word wonder, Tomé la palabra señal y la palabra prodigio, either used by themselves or together, si eran usadas juntas o solas, and every time in the epistles, y cada vez que aparecían las when the epístolas context was talking about the latter days, y estaba hablándose de los últimos días, every time it was a false teacher, prophet, false cada Messiah. vez que se mencionaban, hacía alusión a un falso profeta, a un falso maestro. Said, now don't misunderstand me. Así que le dije, no me malinterprete. I'm not suggesting for a moment that God cannot use signs and wonders. No estoy diciendo para nada que Dios no puede usar señales y prodigios. But you have an obligation to tell people they need to test those things. Pero tenemos la obligación de decirle a la gente que tiene que probar los espíritus. Obviously, everything miraculous is not going to necessarily come from God. No todo lo milagroso viene o proviene directamente de Dios. And we've been clearly warned about that. Y la palabra de Dios nos trae precaución al respecto. So I've come across a lot of false spiritual gifts. Y así que he encontrado muchos dones falsos en mis ministerios. But there's true gifts too, people. Pero también hay dones verdaderos, It says, iglesia. despise not prophetic utterances. Por eso es que prophetic utterances, dice, no desechéis las palabras proféticas, but test all things pero probad todas las cosas and hold fast to that which is true. y aférrense a lo que es verdad. There are some people who despise prophetic utterances. Algunos que rechazan las palabras proféticas. We're not to do that. No tenemos que hacer And eso. on the other side, they won't test all things. Y por el otro lado están esos que no prueban nada. It's balance, people. It's balance. Hay que producir un balance, pueblo. Hay que tener balance. I mean, and boy, we're all responsible for ourselves to find that balance in Y our Christian todos life. somos responsables de encontrar ese balance en nuestra vida cristiana. Heresy usually doesn't begin with error. La herejía por lo general no empieza directamente con un error. It begins with truth out of balance. No, es una verdad sacada de balance. Somebody came to me and said, well, face it, Anderson, Algunos me vinieron a mí y me dijeron, mira, Anderson, God gives you words of knowledge. Dios te da palabras de conocimiento. I said, I believe he does. Yo creo que sí, le dije. But I won't build a methodology out of half a verse in 1 Corinthians 12 Pero yo no voy a crear una metodología de medio versículo de 1 Corintios 12. And sometimes we just have a tendency to do that. Y a veces terminamos haciendo eso. We have a tendency to find one little truth and hang on to that as though it's all truth. Tenemos la tendencia de agarrar una pequeñita verdad y decir esta es toda la verdad y nada más que la verdad. And I can't tell you how important this is, people. Y no
puedo decirles lo importante que es esto, gente. We have been so clearly warned in Scripture, Hemos sido tan precavidos en la palabra de Dios latter days this is going to happen. que en los últimos días esto ocurriría. Now, do I believe there's a spiritual world? Creo que hay un mundo espiritual. Do I believe God has gifted the church? Creo que Dios ha dado dones a la iglesia. Absolutely. Claro que sí. But a sign just points you in a direction. Pero una señal es algo que te apunta hacia una A dirección. gift is not an end in itself. Un don no es un fin en sí mismo. And it's there to equip the body of Christ so we could be built up. Está allí para equipar al cuerpo de Cristo para que seamos edificados. Sometimes distance is the value of perspective. A veces la distancia nos ayuda a tener la perspectiva correcta. And you step back a little bit and get a bigger picture. Cuando uno da pasos para atrás y ve todo el cuadro completo. So you look at 1 Corinthians 12, 13, and 14. Ver 1 Corintios 12, 13, 14. Gifts will come and go. Los dones irán y vendrán. God distributes those as he wills. Dios los da, los reparte como Él quiere. But what's the constant? Pero ¿qué es lo constante? What remains? ¿Qué es lo que permanece? Faith, hope, and love. La fe, la esperanza y el amor. So whatever gifts may be in the church that are not promoting faith, hope, and love, Así que si hay dones en la iglesia que no promueven la fe, la esperanza y el amor, probably should be forsaken tal vez deberían ser descartados. because those are the constant. Porque la fe, la esperanza y el amor son la And constante. God does some incredible things for different people at different times. Y Dios hace cosas maravillosas por diferentes personas en diferentes tiempos. And we're living in, I believe, very perilous times. Creo que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. And so I'm praying for discernment for the church, Así que mi oración es que la iglesia tenga discernimiento. that we can discern between good and evil. Poder discernir entre lo bueno y lo malo. In a simple little way, if somebody who is speaking is not living a righteous life, they are not to be listened to. De una manera sensible y saber si alguien está hablando, saber si está hablando para edificar mi vida o hay alguna otra cosa. Because God has to work through a clean vessel. Porque Dios necesita trabajar por una vasija limpia. Look at Philippians chapter 4, Veamos lo que dice en Filipenses capítulo 4, verses 6 and 7. versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. There's the word again, noema, for mind. Esa palabra de vuelta a la mente, noema. Now notice how the passage starts. Ahora, fíjese cómo empieza el pasaje. Don't be anxious. No estéis afanosos. Don't be double-minded is what he's saying. En otras palabras está diciendo, no tengan doble ánimo. How can you become single-minded? ¿Cómo poder tener una sola mente? Turn to God. Busque a Dios. Now let's say you did that. Ahora, digamos que usted buscó a Is Dios. that enough? ¿Eso es suficiente? No, read the next verse. No. Dice el próximo versículo, que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Verse 8. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. 1 Corinthians 14 again says, whatever is evil, be like little children, but in your thinking be mature. En 1 Corintios 14 dice, si hay cosas que son malas, sean como pequeños niños. Uno pensaría inmaduro. It's my responsibility to choose the truth No, es mi responsabilidad elegir la verdad. and to think upon that which is pure and right and lovely. Pensar en aquello que es puro, honesto, amable. Now, if you've done that, have you done enough? Ahora, si hicimos eso, ¿hicimos suficiente? No. No. Read the next verse. Mire lo que dice el próximo Verse 9. versículo. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. In other words, turn to God and do the right thing. En otras palabras, busque a Dios y haga lo que es correcto. Do the pure thing. Haga las cosas puras. Live the truth. Viva la verdad. If you only think about it, you retain about 20%. Si uno piensa al respecto, lo único que hace es retener el 20%. If you know the truth, choose it and live it,
you retain 80-90%. Si usted lo elige y lo vive, retendrá el 80-90%. Put into practice what you believe to be true Ponga en práctica lo que usted cree que es verdad. and live according to the truth. Viva de acuerdo a la verdad. Should we rebuke every negative thought? ¿Debemos reprender todo pensamiento negativo? No. No, That's all you'll do the rest of your life. porque si no es lo único que va a hacer todo el resto de su vida. Now, for the next 5 minutes, Ahora, por los próximos 5 minutos, I don't want you to think how bad you have to go to the bathroom no quiero que piensen lo mucho que tiene que ir al baño. or wonder how long I'm going to keep talking. O tampoco pregúntese cuánto más va a hablar Neil. That's all you'll think about. No va a poder pensar en otra cosa. Have you ever tried to not think negative sexual thoughts? ¿Alguna vez trató de no pensar pensamientos sexuales negativos? Did that work? ¿Funcionó? No. No, That's all you do the rest of your life. porque eso es lo único que va a hacer el resto de su vida. You'd be like the guy number 2 going through the door. No, I'm not going to do that. Es como el tipo número 2. No, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. You are not called to dispel the darkness. No sos llamado a echar las tinieblas. You're called to turn on the light. No, estás llamado a encender la luz. All the darkness in the world Todas las tinieblas del mundo cannot shut out one candle. no pueden destruir una luz de una vela. You just choose the truth Escoja la verdad. and keep choosing it. Siga escogiéndola. Now, if you're free in Christ, you can do that quite easily. Si usted está libre en Cristo, lo puede hacer muy fácilmente. If you're not, you're struggling Si no, usted está luchando. and just trying to maintain focus. Aún tratar de enfocarse. I had an undergraduate student. Tenía un estudiante de He licenciatura went through a divorce. que tuvo que enfrentar un divorcio. As a result, he came to Christ. Como resultado de esa situación, aceptó a Cristo. He sold his business, Vendió su negocio wanted to serve the Lord, so he went to Biola. y fue a Baola, donde yo enseñaba, porque quería aprender a servir al Señor. I noticed him following me around when I spoke. Yo veía que él me seguía cada vez que yo hablaba en diferentes lugares. I really didn't know him because I taught on the graduate level. No lo conocía porque yo trabajaba con los que estaban en el máster y en el doctorado. One day he came to my office. Y un día él vino a mi oficina He said, Dr. Anderson, I'm going to fail my classes. y él me dijo, doctor Anderson, voy a fallar en todas mis clases. I tried to study and I feel tingling sensations in my body. Quiero estudiar y siento un hormigueo en todo mi cuerpo. Sometimes I feel my arms almost uncontrollably rising up. A veces hasta siento como que mi brazo solo se levanta. I said, tell me about your walk with God. Bueno, le dije, cuéntame de tu caminar con el Señor. I have a very close walk with God. Él me dijo, yo tengo un caminar muy cercano a Well, what do you Dios. mean by that? ¿Qué significa eso? Well, when I leave here, I'll ask God, where do you want me to eat? Bueno, cuando yo salgo de acá, yo le pregunto a Dios, ¿a dónde querés que coma? McDonald's comes to his mind. McDonald's aparece como palabra en mi mente. So he goes to the counter. Así que va al mostrador. What do you want me to ¿Y buy? qué querés que compre? Big Mac. Comprate una Big Mac. Now, if that happened more than once, Ahora, si eso ocurre más de una vez, you got to know it's not God. usted tiene que saber que eso no es Dios. He's a better nutritionist than that. Porque Él es mejor nutricionista que eso. He'd gotten up 3 Sunday mornings in a row Se levantó 3 domingos a la and mañana asked God where to go to church. y le preguntó, ¿y a dónde tengo que ir a la iglesia? He'd gone to Mormon church 3 Sundays in a row. 3 veces se fue a la iglesia mormona. I said, I don't think it's God. Ese no creo que sea Dios, le dije yo. I began to wonder myself, he said. Y hasta me dijo, sí, a mí me parecía medio raro. A couple weeks later, I was doing a conference, Unas semanas después yo estaba en la conferencia, haciendo mi and he conferencia. attended. Él vino, He come up afterwards, tears were just running down his face. terminó y estaba con sus lágrimas en su rostro. He said, I'm free. Y me dijo, soy libre. And now it isn't just people like that. No es gente como esa nada más. One of our faculty's wife got pneumonia. Una de las esposas de nuestros profesores tenía neumonía. They're probably the most pious couple on our faculty. Son una de las personas más piadosas de toda nuestro profesorado. If I thought the rapture happened and I was left behind, I would check Tom's office to see if he was there. Si pensaba que el rapto había ocurrido y me dejaron atrás, yo iba a ir a ver si estaba Tom o no. The point is, it's just a very nice couple. Este matrimonio, un matrimonio maravilloso, And she got pneumonia. y le agarró neumonía. Finally took 1.5 liters of fluid out of her lungs. Y le tuvieron que sacar 1 litro de líquido del pulmón. And they found the cancer.
Y ahí descubrieron que ella tenía and cáncer. they put her on chemotherapy. La pusieron en quimioterapia And I went on my summer tour. y yo había estado en este viaje de verano haciendo las When I got enseñanzas. back, her husband called me. Y cuando volví, Tom, el esposo, me llamó. Can you, my wife wants to talk to you. Can you come to our Mi house? esposa quiere hablar con usted, puede venir a nuestra casa. She's just fearful. Tiene temor. So she wanted to talk to me alone. Así que quería hablar conmigo a solas. And I'd give her a little list before of who she is in Christ. Yo le había dado una lista de quién es ella en Cristo. She said, this has held me together for the last year. Y dijo, esto es lo que a mí me sostuvo en este año y medio. And then she said, Neil, I'm not sure I'm a Christian. Pero me dijo, Niel, no estoy segura si soy cristiana. Oh, honey, if you're not a Christian, I'm in deep trouble. Querida, si vos no sos cristiana, yo estoy en un gran problema. I said, why would you think that? ¿Por qué pensás eso? Oh, I go to church and I have these blasphemous thoughts. Es que voy a la iglesia y tengo estos pensamientos blasfemos. These foul thoughts going through my mind. Estos pensamientos falsos, I said, contaminados de mi mente. did you make a conscious choice to think those thoughts? Yo le pregunté, ¿tomó usted una decisión consciente de pensar esas cosas? No, Dijo que no, they're not yours. no son tuyos. With her maturity, half an hour later, that was gone. Como media hora después le ministré y ya eso todo se había ido. She lived for 2 years. Vivió 2 años más. Why was she afraid? ¿Por qué temía? If those are my thoughts, Si esos son mis pensamientos, what would she conclude about herself? ¿qué conclusión saco de mí mismo? How could I be a Christian and have those kind of ¿Cómo thoughts? puedo ser cristiana y tener estos pensamientos? She's questioning her salvation, Está cuestionando su propia salvación. but she's looking at the jaws of death. Está mirando las garras de la muerte. That's why she was afraid. Por eso es que tenía miedo. She never questioned her salvation again after that. Nunca más cuestionó su salvación desde esa vez. And the fear was gone. Y se fue el temor. She died 2 years later. 2 años después falleció. She became known as the #1 person to go to on campus Se conocía como la persona a la que más querían visitar en toda la universidad. for prayer. Cada vez que alguien necesitaba Almost every oración. testimony at the funeral was her last 2 years. Y los testimonios que se dieron en su funeral eran de esos últimos 2 años. Now, if we could show you a way Ahora, si les pudiésemos mostrar un modo, and you could sit down with another believer, si usted se pudiese sentar con otro creyente work only with them, y trabajar solo con él, help them assume their responsibility, que ellos puedan tomar responsabilidad por sus propios and walk actos out free, y salir libres, would you be interested? ¿estarían interesados en hacerlo? That's what this is all about. De esto se trata esta convención. You know, one of the best ways that you can determine your spiritual condition? Una de las mejores maneras de saber cuál es mi condición espiritual, Just get totally alone. quédese completamente solo. How well do you tolerate solitude? ¿Cómo tolera la soledad? Can you be still and know that I am God? ¿Puede estar quieto y conocer que Él es Dios? If you closed your eyes right now, Si usted cerrase sus ojos ahora mismo, would it be quiet? ¿habría quietud? Some don't even know if that's a possibility. Algunos no saben si eso es posible. That's the way we determine how successful we've been with somebody. Así es como determinamos el éxito que hemos tenido con alguien. We're going to take a break and look at the biggest issue we deal with in people's lives. Después de la pausa vamos a ver el tema más principal del trato de la gente. And that's unforgiveness. Y eso es la falta de perdón. So let's take a break. Así que una pausa y seguimos.